un nuevo día en la casa de Dios. Todos los días celebramos a Jesús. En ese día estamos celebrando a Jesús. ¿Cuántos celebran a Jesús? Gracias, gracias. Nos los unimos, ¿verdad? A los millones, a los miles que adoran a Jesús en los cielos, en la tierra. Habemos adoradores. No se preocupen, falta poco para que nos unamos a los millones, a los millones que adoran a Jesús allá en los cielos. Son millones. La palabra dice que Dios tiene una piedrita, no para darle en la cabeza, ¿verdad? Sino que una piedrita donde dice que en esa piedrita está escrito un nombre para cada uno de nosotros, que nadie lo conoce. Un nombre. A usted le va a ser dado y a mí, a todos nosotros se nos va a ser dado ese nombre. Un nombre que nadie lo conoce, solo Dios lo sabe. Entonces, yo tengo mi nombre, tengo mi piedrita, y cuando vaya allá, nomás que entre, oye, mi piedrita, ¿verdad? Yo creo que cuando toda persona que conoce de Dios, a veces tratamos de querer comprender la capacidad de Dios. Pero es algo imposible lograr entender la capacidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra capacidad es limitada. Es por eso que nosotros no podemos entender qué tan capaz es Dios. ¿A qué es capaz Dios? No podemos entenderlo, porque repito, la capacidad de nosotros es limitada. Es más, las personas que tienen mucho dinero, ellos no entienden al que no tiene. ¿Por qué no lo entienden? Porque nunca han vivido en la miseria. Entonces allí nos podemos dar cuenta que nuestra capacidad es muy limitada, muy limitada. Entonces, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es milagroso? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Su palabra dice que sus misericordias, dice que son nuevas cada mañana. Yo escuché la historia de un hombre, de un predicador, que estaba contando una historia de alguien, no voy a mencionar ni el nombre, pero del predicador pueda que lo mencione, ¿verdad? Porque es un hombre de Dios. Pero no viene al caso. Este predicador estaba contando la historia de una persona, de un norteamericano. Este norteamericano secuestraba personas y las mataba, y dice que se comía partes del cuerpo de las personas que mataba. Y dice que cuando lo arrestaron, las autoridades encontraron partes en el refrigerador que se las comía, humanos. Y el día que este hombre se presentó a la corte, no presentaba ningún remordimiento ni arrepentimiento, no se miraba señal de que estaba arrepentido, tranquilo, como que si nada había pasado, como que si nada había pasado. No presentaba ningún arrepentimiento, pues, mientras estaba siendo juzgado por un juez. Y mientras este hombre, dice el predicador, que estaba en la cárcel,
Este hombre aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador. Este asesino, este caníbal, ¿sí es verdad? Ok. Aceptó a Jesús. Y dice que cuando este hombre aceptó a Jesús, en la cárcel comenzó a predicar el evangelio, este evangelio, no otro evangelio, este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio de la esperanza, de la restauración, de la liberación. Este evangelio, el evangelio de la paz. Este hombre comenzó a predicar este evangelio a los presos. ¿A dónde quiero llegar? Que en nuestra opinión, esta persona, por ser un asesino, por matar, porque vamos a ponernos en el lugar de las personas que fueron dañadas. Vamos a ponernos un momento a pensar, vamos a ponernos al lado de las familias a quienes esta persona les mató sus familiares y se los comió. ¿Cómo piensa esta familia? Poniéndonos de ese lado, este hombre se merecía una pena máxima, se merecía, ¿cómo se llama? Ser castigado de la peor manera. De la peor manera. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Debería sufrir, ¿verdad? Porque él sufrió. O sea, él hizo sufrir a otras personas. Debería pagar con la misma moneda. Esa es la manera como nosotros pensamos. Ahora, si yo le pregunto a usted, no necesita decirme, pero yo creo que quiero que miremos la capacidad o lo que Dios es capaz de hacer con nosotros los humanos. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están en este salón y los que nos ven en las redes sociales, cuántos son libres? ¿Cuántos nunca han cometido un error? ¿Cuántos? Yo soy el primero. Antes de que Cristo me rescatara, antes de que Cristo me diera la salvación, yo era lo más peor. Yo era lo más peor. Entonces, siendo yo el más peor, ¿cómo yo puedo autojuzgarme y decirle a Dios, yo no me merezco ser castigado porque yo tengo un buen corazón? Yo soy bueno, pero ese asesino, ese caníbal, esa persona que mató, ese sí se merece el castigo máximo. Él sí se lo merece, pero yo no. Eso así es como pensamos nosotros. Juzgamos y queremos que aquel sea castigado, pero ¿qué tal de nosotros? Aquel sí, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces, al ver esta historia de este hombre, nosotros decimos, sí, se merece que sea castigado, se merece eso y más. Es más, se merece que vaya al infierno. Vaya, así de sencillo, que vaya al infierno. ¿Y usted? ¿Usted no? O sea, usted sí puede ir a la gloria, pero el asesino, el caníbal, el qué sé yo, ese no puede ir a la gloria porque ese es un malo. Déjeme decirle una cosa, que de la misma manera que aquel asesino, que aquel drogadicto, que aquel borracho, que aquella mujer que vende su cuerpo, es igual, es lo mismo. Pecado es pecado. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la presencia de Dios. Así es de que ni en este salón, ni en aquel salón de allá, ni afuera de la calle, a donde quiera que ande, nadie es digno de esta salvación. Nadie es digno. Porque nosotros pensamos
a nuestra conveniencia. Oh, que sí, yo sí puedo ser salvo porque yo solo me fumé un par de puros de marihuana y yo le robé algo a alguien. Pues déjeme decirle que la palabra dice que ni el chismoso, ni el ladrón, ni el adúltero, ni el fornicario, ni todos, dice, todos, dice que tendrán su parte de fuego, de su parte en el lago de fuego que arde por los siglos. Eso es lo que dice la palabra. Todos, entonces, si todos, lo mismo el asesino, lo mismo el drogadicto, lo mismo la mujer que vende su cuerpo, todos, dice la palabra, son merecedores de ese infierno. Todos por igual. Pero también nosotros no nos hemos puesto a pensar que dice la palabra que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Usted diría, ¿y este hombre, este asesino, se salva? Si usted fuera Dios, ¿usted le regalaría la salvación o lo condenaría? Levanten la mano. Si usted fuera Dios, ¿qué haría usted siendo Dios? Nosotros lo condenaríamos, ¿sí o no? ¿Y usted? No, yo no, dice usted. Yo no, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros podemos darnos cuenta la capacidad que tiene Dios, el amor que tiene Dios, cómo es Dios. No podemos entenderlo porque no somos Dios, no pensamos como Dios, no miramos como Dios. Es por eso que nosotros pensamos de esa manera. Este hombre, dicen, narran que este hombre aceptó a Jesús como su Señor y como Salvador y empezó a predicar este evangelio. Que este hombre es salvo, sí es salvo. Le duela a quien le duela, este hombre es salvo, porque el Dios aquí no está que la persona, no importa que la persona sea un asesino, que sea un drogadicto, que sea un borracho, que yo no estoy dando crédito, pero aquí la cosa es no morir en pecado. No morir en pecado. Si alguien comete todas estas cosas y Dios le da la oportunidad de ser salvo y que escuche la voz de Dios, esta persona es salvo si se arrepiente. Si se arrepiente, porque de igual manera nosotros nos hemos arrepentido y Dios ha borrado nuestros pecados de la lista, nos ha hecho unas nuevas personas a todos. Entonces así es Dios de bueno, así es ese Dios de maravilloso, que no importa lo que usted haya hecho en el pasado, Dios le perdona si usted de corazón se arrepiente y le pide perdón. Ese Dios no le va a juzgar. Ese Dios no se va a fijar en ese problema. Vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice que es 7, ¿verdad? Perdón, es Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 22, 2. En medio de la ciudad, de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado, ¿qué es lo que dice? Ayúdenme. El río Del río, ¿qué? estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y dice que las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones. Esta es la visión que Dios le da a Juan, al apóstol Juan. Entonces, dice que miraba un árbol, que ese árbol era para la sanidad de las naciones. Allí había un río y dice que de uno y al otro lado de la calle, allí estaba ese río y allí estaba ese árbol. Para Dios no importa del lado que usted esté. No importa el lado, en cualquier lado que usted esté, por allí pasa el río de Dios. En cualquier lado que usted esté, yo no sé de qué lado está usted, pero allí en la calle de la amargura, donde está, en la calle de los problemas, por allí pasa el río de Dios. ¿Y por qué está el río de Dios? ¿Para qué sirve un río? Para bañarse. ¿Y qué es lo que hace el río? Limpia pecados. Ese es el río de Dios. Así es de que no importa qué tan sucio, qué tan sucia usted esté con la contaminación del mundo, métase al río de Dios. Métase al río de Dios, porque es la manera como usted puede ser limpio de la suciedad. No puede morir sucio, no puede acostarse sucio. Métase al río. Y dice la palabra que allí está el árbol de la vida, que da 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita comida y necesita sombra. ¿Qué es lo que ese árbol le ofrece? Ese árbol llamado Dios le ofrece comida, alimento y le ofrece sombra. Y no solamente eso, todos los meses dice que da su fruto. 12 frutos. ¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses tiene el año. Y si usted se mete a ese río y se pone bajo de ese árbol a que le dé la sombra, ese mismo árbol le va a dar la comida que usted necesita. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Ese mismo árbol le va a dar lo que usted necesita para que sobreviva. Sin importar, repito, de qué lado esté. Está al lado de los asesinos, al lado del drogadicto, al lado del borracho. En cualquier lado que usted esté, ese árbol allí está. Ese río allí está. Lo que usted y yo necesitamos es entender que Dios es demasiado grande y Dios no se fija de qué lado esté. Métase al río y usted verá. Métase al río sin pensar. Hay muchos que no se meten al río porque piensan estar limpios primero para poder servirle a Dios. Apartados de Dios, nunca nadie va a estar limpio. Nunca más, porque Dios es el que limpia. ¿Qué se puede limpiar uno? Uno solo sabe revolcarse como los cerdos, ensuciarse. Eso es lo que hace uno, ensuciar la vida, ensuciar el vestido, el cuerpo que Dios le ha dado. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. No tengo manera como yo explicarlo. Entonces dice que las hojas de este árbol, dice que eran para la sanidad de las naciones. Usted es una nación, usted es una nación. Quiere decir que las hojas de este árbol no solo son para un tipo de persona, es para todas las personas que quieran ser sanos. Porque cuando usted usa droga, usa alcohol, mata gente, todo eso es una enfermedad que tenemos la humanidad. Entonces dice que las hojas de este árbol eran para la sanidad, son para la sanidad. Estamos enfermos, estamos sucios, necesitamos meternos al río de Dios, necesitamos acercarnos al árbol, porque el árbol dice que las hojas son para la sanidad. ¿Cuántos están enfermos?
Todos estamos enfermos, no un dolor de cabeza, no una artritis, nada de todo eso. Cuando usted tiene un problema que no lo deja avanzar, que no lo deja ver, esa es una enfermedad, y de eso es lo que habla la Biblia, de eso es lo que habla la palabra de Dios, que Dios tiene la solución para ese problema. ¿Cuántos están enfermos? Métase al río de Dios, dígale a Dios: yo te recuerdo, Padre, que allá en los cielos el apóstol Juan dijo que hay un árbol y que las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Yo estoy enfermo, yo necesito que caiga una hoja para ser sano, para ser limpio, para ser libre, para ser restaurado. Yo no sé cuántos entienden. Dios lo que quiere es que usted y yo entendamos la palabra. Déjeme decirle que el día que usted y yo lleguemos al cielo, la vecina uñuda o la que se pinta el pelo de colores, el tipo ese que le cae mal, el día que usted y yo lleguemos al cielo, allá lo va a ver. Allá lo va a ver. Allí va a ver a aquella vieja uñuda. Allí es donde nosotros vamos a pelar los ojos y vamos a decir: tú, pero ¿quién eres? Porque Dios no se entiende. ¿Qué sabe usted que esa vieja uñuda se arrepiente? Allá la va a ver la que se pinte el pelo, allá la va a ver la que usa cortito, allá la va a ver el borrachito, allá lo va a ver el drogadicto, allá lo va a ver. Entonces es más fácil que usted vea a un drogadicto en el reino de Dios. Es más fácil que usted vea a una mujer que vende su cuerpo en la gloria, a que mire a alguien que presume todo el tiempo ser y no es. Aquellos que andan con la Biblia bajo el brazo y solo son la pantalla. Dice la Biblia: en aquel día, muchos dirán: Señor, Señor. Pero Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la palabra de Dios, la salvación no es por obra, sino que la salvación es por evidencia. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Ahora yo le digo a usted: aprenda a ser persona que dé fruto. Aprendamos a ser personas que de veras apreciemos el regalo de Jesús, apreciemos la salvación. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere que nosotros no vayamos al lugar de tormento, porque hay un lugar de tormento. ¿Para quién? Para el malvado. ¿Para quién? Para el que muera. De igual manera, el que mata y si no se arrepiente, el drogadicto si no se arrepiente, va para ese lugar. El chismoso si no se arrepiente, también va para ese lugar. Entonces, solo hay dos lugares, dice la palabra de Dios, que es a donde va el ser humano: la gloria y el infierno. No hay un lugar a mediación, no hay un lugar entre medio de esos dos. Solo hay dos lugares. Entonces, ustedes y yo elegimos a dónde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? Cristo lo confirma, porque por estas fechas, hace un poco más de 2000 años, Jesús, por estas fechas, fue llevado al núcleo de la tierra por 3 días, y Jesús confirma que hay un infierno. Entonces, si Jesús lo confirma y lo deja escrito aquí en su palabra, es porque existe ese infierno, existe ese lugar de tormento. Y si Él nos avisa que existe ese lugar de tormento, hermano, hermana, escapémonos de esa condenación eterna. Escapémonos, hay otra vida después de esta, la vida eterna, ir a adorar a Dios por los siglos de los siglos. Yo no sé usted, pero yo aquí, no estoy porque yo quiero, no estoy por lucirme, ni por conseguir like, ni porque la gente me admire. Yo no estoy por eso. Yo estoy, ¿de qué me importa a mí tener millones y millones de me gusta en las redes sociales y tener mi corazón podrido? Mejor yo le hablo a uno y decirle a ese uno: tú y yo vamos a ser salvos, tú y yo nos vamos a salvar. ¿De qué sirve un montón de personas siguiendo? Es mejor tener
personas genuinas, personas que entiendan que hay una salvación. Yo no estoy aquí para agradarle a nadie, yo estoy para agradarle a Dios, y yo estoy para ganar mi salvación. Estamos para eso, para ganar la salvación. Vámonos a Hebreos 9, verso 7. ¿Qué dice Hebreos? Dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se escucha el micrófono? Repítamelo de nuevo, hermanita. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Quién era este hombre? Este hombre era Aarón. Aarón era el único hombre que podía entrar al lugar santísimo. Solo había una persona que podía entrar a ese lugar una vez por año. ¿A qué? A presentarle a Dios algo para que Dios perdonara los pecados de sí mismo y los pecados del pueblo. Había una restricción. En aquel entonces no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Podían entrar a los atrios, al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Había un velo, había algo que cubría, había algo que impedía que el ser humano pudiera entrar directamente al trono de la gracia, como usted y yo lo podemos hacer ahora. En aquel entonces solo era un hombre que entraba una vez por año a pedirle perdón a Dios por todos los pecados. Una vez, porque el cielo estaba cerrado. ¿Por qué el cielo estaba cerrado? Porque nosotros mismos con nuestros actos habíamos cerrado el cielo en el jardín del Edén. Solo había una persona que podía entrar a ese lugar, el lugar santísimo. Ahora mire lo que dice en el libro de Mateo 27, versículo 1, y con esto voy a cerrar. Mateo 27, 51. Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. He aquí, dice, he aquí. El 27, ¿verdad? 51 es, ¿verdad? 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. O sea, el velo que tapaba el lugar santísimo, donde solo Aarón podía entrar una vez por año. Cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando Jesús pagó en la cruz por la deuda que usted y yo debíamos, entonces dice la palabra que el velo que tapaba el obstáculo que nosotros habíamos puesto en el jardín del Edén al comienzo de la creación, el día que vino Jesús, cuando Jesús entregó la vida, dice que ese velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Entonces, en pocas palabras, Jesús nos estaba dando el acceso directo. Ya a partir de ese momento, no solo uno podía entrar, sino que a partir de ese momento en adelante, todo mundo, todo el que quiera puede entrar a ese lugar, porque Jesús abrió los cielos, Jesús abrió el lugar santísimo. Así es de que si usted no entra es porque no quiere, es porque no quiere.
La palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos dice que sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. O sea, está siendo pisoteado. Hay alguien que está entrando. Hay personas, hay drogadictos que le están ganando. Hay mujeres que venden su cuerpo que le están ganando. Yo no sé, yo lo que quiero es que usted no se deje ganar. Porque si otros pueden entrar, otros pecadores, entonces ¿por qué yo no puedo entrar? Si Jesús no abrió, el velo no se rasgó solo para que uno entrara. Ya está abierto, ahora usted puede entrar con toda autoridad, no a los atrios, no al lugar santo, directamente al lugar santísimo. Directamente al lugar santísimo. Y dice la palabra que hasta las rocas dice que se partieron. Yo sé que en la vida de cada uno de nosotros hay rocas que no le dejan. Que ¿para qué sirve una roca? Para tropezar, ¿no? Hay tropiezo en la vida de cada uno. Pues dígale en el nombre de Jesús. Jesús, cuando entregó el Espíritu, dice la palabra que el velo se rompió, que el velo se rasgó y las piedras se rompieron. Así es de que en el nombre de Jesús, piedra, tienes que moverte de mi camino. Pónganse de pie. Yo no sé si ustedes lo creen. Los cielos están abiertos para todos nosotros. Para todos nosotros están abiertos los cielos. No hay ninguna excusa. Ahora no necesitamos a un Aarón que entre a que vaya a pedir por nuestros pecados. Nosotros mismos podemos entrar, porque para eso entregó la vida Jesús. Para eso Jesús vino al mundo, para abrirnos los cielos. Los cielos están abiertos. Podemos entrar a toda hora. En el baño, en la oficina, en el trabajo, mientras está duchando, entre al baño, entre al reino, entre al reino, está abierto, podemos orar. Aquí lo único que falta es que nosotros entendamos que el reino de los cielos está abierto para todos nosotros. Les voy a contar esto. ¿A cuántos de ustedes Dios ha hecho algo maravilloso en esta semana? ¿Tienen algún testimonio de algo que Dios ha hecho? Ayer, el día de ayer, estaba lloviendo bastante, ¿verdad? A mí me tocó ir a un lugar y me tocaba entrar a una casa y estaba la lluvia. De esas veces que no se puede ver ni el windshield, ¿verdad? Que no se puede ver hacia el frente, donde usted pone los parabrisas a todo, ¿verdad? Y solo me faltaba un minuto para llegar a esa dirección. Y le dije a Dios, detén la lluvia por un momento para yo poder entrar y no mojarme. Oh my God. Me sentí un Moisés en ese momento. Me sentí un Elías en ese momento, porque justamente cuando yo me estoy parqueando, la lluvia se quitó de un solo y pude entrar en lo seco y después continuó. Oh my goodness, yo dije, Dios mío, de verdad que tú estás más cerca de lo que yo creía. Yo me sentí como un Elías. Entonces es algo que está pasando en el mundo espiritual. A veces a nosotros nos hace falta creer la palabra, creer que es verdad. Él dice la palabra que Dios, el oído de Dios está atento a lo que dicen sus hijos. Yo no sé cuántos hijos e hijas hay aquí. Entonces háblele a su Dios y usted verá que todo es posible, dice la palabra. Ayer yo lo pude comprobar, el agua se detuvo, yo pude pasar. Entonces, wow, yo no sé, a los de las redes sociales les invito, oren a Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús.